se liberan de los resultados del trabajo en el mundo material. De esa manera, queden libres del ciclo del nacimiento y la muerte y alcancen el estado que se encuentra más allá de todos los sufrimientos al ir de vuelta a Dios. Significado. Las entidades vivientes liberadas pertenecen a ese lugar en él que no hay sufrimientos materiales. En el Bhagavad Gita dice: Samashitaye parapalavaplavam ahatpavam punya yashrumarare pabambudir vatsya padam param param padam padam yatpi padam natesham. Para aquel que ha aceptado el bote de los pies del loto del Señor, quien es el refugio de la manifestación cósmica, y quien es famoso como Mukunda, el que otorga mukti, la liberación. El océano del mundo material es como el agua contenida en la huella de un ternero. Dicha persona tiene por meta Paramparam o Vaikunta, el lugar donde no hay sufrimientos materiales y no en él que la vida tiene peligro a cada paso. Bueno, yo quería leer ese texto. Hay una explicación más larga, pero la primera parte quería enfatizar, debido a que los últimos 3 días he estado dedicado día y noche a tratar con la situación penosa que existe en Venezuela. Terremoto, tenemos 40 voluntarios allá tratando de ayudar a distribuir alimentos y más de 90 edificios han caído por completo. Ya he visto los videos directos de los equipos de rescate. Lo que se ve en las noticias es muy, muy ligero de la realidad. Probablemente mínimo 15,000 personas muertas y probablemente 50, 60,000 heridos. Entonces, ese es un tema. O sea, aquí hablamos de Bhakti Yoga, yoga del amor, porque el amor es un factor, una energía que todos nosotros conocemos y queremos. Sin embargo, es muy difícil de definir el amor de una forma exacta, de una forma tangible, pero es algo que todos hemos sentido, hemos ofrecido, y porque el amor es el factor en la vida que nos da felicidad. Algunos por amar a las personas, algunos por amar a los objetos, algunos por amar al dinero, se sienten amor, que realmente es una conexión de afecto por algún objeto ajeno a nosotros. Pero aquí se habla del amor en su estado perfecto, donde todo está incluido. Entonces uno puede preguntar, en un universo, una existencia supuestamente
o hecho de un Dios supuestamente amoroso. ¿Dónde está el amor cuando vemos un desastre? Por ejemplo, este libro Bhagavad Gita, el libro de filosofía más antiguo del mundo, un libro de grandes pensadores que han estudiado. Por ejemplo, una de las personas más inteligentes, más capaces intelectualmente, científicamente, Einstein, él leía el Bhagavad Gita regularmente, casi todos los días. Sin embargo, y es un libro que describa Dios de una forma científica y completa. Y hay más literatura todavía después del Bhagavad Gita. Pero él no creía en Dios. Se cree en Dios, pero no un Dios impersonal. Un Dios energético que también existe, según los antiguos Vedas o los libros de conocimiento espiritual y conocimiento completo de la India, muy antiguo. En el idioma sánscrito, que es el idioma más antiguo del mundo, y el idioma tan completo y perfecto que NASA y muchas plataformas científicas lo utilizan porque no tiene errores. Como todos los idiomas del mundo tienen excepciones y contradicciones. En otras palabras, hecho por alguna inteligencia mucho más allá de nuestra capacidad. Claro que algunos piensan que la inteligencia artificial va a solucionar todo, pero no con inteligencia artificial no podemos arreglar la situación en Venezuela, no podemos parar la guerra de Ucrania o de Irán, porque son situaciones que suceden por la falta de amor, falta de la comprensión que qué es el verdadero concepto del amor. Entonces, ¿por qué Einstein, por qué no creía? Porque él pensó que el holocausto era imposible, que un Dios personal podía permitir algo tan desastroso, tan cruel, tan inhumano. Entonces, ¿por qué el Bhagavad Gita habla muy claramente en el capítulo 4, que se llama karma? Karma literalmente quiere decir lo que hago yo. Entonces, el concepto de karma, muchas personas hablan hoy en día de karma, pero no comprenden ni cómo funciona ni la profundidad de esa gran ciencia de justicia. En cada país en este mundo tenemos departamentos de justicia, juzgados, jueces, abogados, más y más todavía. Cada vez que yo veo en cualquier parte del mundo, todo el mundo tiene un caso legal. Así. Siempre me hablan, no, tengo mi abogado. Habla con su abogado. Entonces, pero después no vemos verdadera justicia, porque nuestra justicia o nuestro concepto de justicia generalmente está sujeto a mis emociones, mis deseos, mis gustos. Y entonces, pero karma es verdadera justicia en su máximo grado, porque
va más allá de la comprensión humana, va más allá de las restricciones del tiempo y espacio a los cuales estamos sujetados. Porque karma se trata de una justicia que tome en cuenta todo lo que yo he hecho por la eternidad de mi existencia. La eternidad de nuestra existencia, claro, en último análisis, somos almas espirituales, ¿no? Y libre de cualquier contacto con la materia. Pero cuando el alma está cautivada dentro de un cuerpo o se identifique con la materia, entonces sí, piense que esa es la realidad, es tangible. Aquí habla de Krishna, Dios, el Supremo, y el nombre de Krishna quiere decir la persona más atractiva. Aquí tenemos la deidad de Krishna, que es sumamente atractivo, la persona más atractiva, el concepto más atractivo, la fuente de todo amor, la fuente de toda belleza. Entonces, ¿dónde está? Eso es intangible para la mayor parte de nosotros, mismo los que practicamos Bhakti Yoga. Es más tangible que antes. Pero hasta que una persona puede entender y vivir la vida de tal forma que no existe ninguna atracción a la materia, ese es el punto en el cual nosotros podemos estar libres de sufrimiento y los problemas de este mundo. Entonces el karma quiere decir que yo hago algo y hay un sistema de justicia universal. Por ejemplo, en el concepto judío cristiano y muchas ramas y otras religiones, hay un sentimiento, un concepto de que Dios lo que tiene que ser en su existencia es estar pendiente de nosotros. O sea, y eso es verdad en última instancia. Krishna se expande en una forma que se llama Mahavishnu, que es una forma gigantesca, la gigantesca para nosotros. Nuestro maestro Srila Prabhupada contó un cuento que se llama el Doctor Sapo, Doctor Rana. Entonces, el Doctor Rana vivía en un pozo y tenía un amigo, otro rana, así aventurero. Entonces, se fue al pozo y regresó y dijo: Doctor, tú no vas a creer que yo he visto el océano. Así que es una expansión de agua que nunca he visto tanto agua en mi vida. ¿Cuánto es? Más agua que hay en mi pozo. Oh, sí, mucho más. ¿Cuánto más? ¿El doble? No, mucho más. ¿Triple? 10 veces más. Y así empezó, como las ranas se han visto cuando hay temor, algo así, ellos se expanden. Empezó a expandirse más, y sí, más, hasta que explotó. No podía concebir de algo tan grande. Entonces, cuando hablamos de Mahavishnu, la expansión de Krishna,
que es la causa de la manifestación de ilimitados universos. Y vivimos en uno de estos universos, nosotros. Y ya con telescopios y exploración del espacio, hablamos de extensiones del universo que existen cientos de millones de distancia, cientos de millones más que la luz puede correr en el tiempo. Así. Entonces, imagínense ilimitados universos. Entonces, imagínense, esos emanan de Mahavishnu. ¿Y cuán grande que es? Y Mahavishnu es responsable a través de su conciencia ilimitada de todo lo que sucede dentro de la materia. Y así todo eso soñando. Sí, ¿qué esfuerzo tenemos que hacer para soñar, para dormir? Claro, algunos tienen insomnio, pero por lo general no es un gran esfuerzo de dormir. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Con qué esfuerzo tiene que hacer Dios para crear, mantener y hacer que todo funcione dentro de ilimitados universos? Ni un esfuerzo. Sin embargo, Krishna, en su forma original, no se preocupa de esto. Ese es un trabajo de su expansión. Por ejemplo, un hombre rico, una persona rica que tiene una empresa, él tiene muchos gerentes de sus empresas, y él está viajando por el mundo disfrutando, y el gerente. Entonces el Señor Supremo también, en su forma original de Krishna, ¿cuál es su actividad? Aquí se ve, está tocando una flauta, dando placer a sus devotos. Eso es lo que más le interesa. Pero en ese concepto tan egocéntrico, nosotros pensamos, no, Dios, por favor, ayúdame con mi economía, no, ayúdame con mi enfermedad. Que Dios está muy pendiente de aquellos que exhiben un amor exclusivo hacia Él. Y su amor exclusivo es hacia ellos. Ellos son ilimitados. Por ejemplo, uno puede ver uno de nosotros, un Hare Krishna, y pensar que son muy pocos, comparado con todas las personas en este mundo. Pero la realidad es, la gente que se dedica enteramente al Señor Supremo es la mayoría. Nosotros somos los rebeldes aquí dentro de la materia, tratando de ser independientes de Dios. Somos unos pocos miles y miles y miles y miles y millones y millones y millones de entidades. Pero no es nada. Es un pequeño grupo rebelde haciendo una revolución contra Dios, tratando con inteligencia artificial, con ciencia, con diferentes medios, con un intelecto tan diminuta que tenemos, ¿no? Tratando de hacer las cosas mejor que el Supremo. Ese es nuestro concepto. Entonces, el punto es que Dios, su trabajo es mantener todos nosotros según nuestro deseo. Si nuestro deseo es amar al Supremo, si nuestro deseo es experimentar bienaventuranza ilimitada, si nuestro deseo es
llegar a un estado sin límites. Yo he visto propaganda, educación sin límite, aventura sin límite, pero tiene límite, porque nuestra limitación principal se llama este cuerpo, que nos ata el espacio y el tiempo, que nos obliga a estar en un lugar particular. El alma es tan poderosa que, por ejemplo, tenemos hoy en día armas atómicas, subatómicas, nucleares, pero la potencia de ellos no es nada comparado con la potencia de un alma espiritual. Pero ahora el alma espiritual tiene toda su potencia contenida y absorta en algo tan temporal como una vida de 80, 90, 100 años, con suerte, ¿no? Así, si no vivimos si no nos pasa un accidente, un problema, una enfermedad. Entonces, como decía aquí, que en este mundo hay un peligro en cada paso. ¿Por qué? Porque la materia constantemente está cambiando. Por ejemplo, aquí, más adelante en Bhagavad Gita, Krishna dice, este mundo es Dukkhalayama Shashvatam. Quiere decir, es lleno de problemas, y mismo que logro solucionar mis problemas, Shashvata es temporal, viene otro problema. Y según los Vedas, solo hay 4 problemas. Nosotros podemos identificar miles de problemas. Y el problema principal es que no tengo suficiente dinero, que no tengo esto, que no tengo el otro. Porque la entidad viviente en este mundo vive en un constante estado de escasez. Siempre me falta algo. Yo hablé con el octavo mundo más rico del mundo hace un año más o menos. Estuvimos conversando y yo le dije, ¿por qué está trabajando tan duro? Usted tiene 90 mil millones de dólares. Entonces, está trabajando porque su secretario me dijo que él trabaja hasta las 10, 11, desde las 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Entonces yo le dije, ¿por qué? Dice, porque yo quiero ser el número 1. Yo quiero ser más miles de millones de todos los demás. Entonces, yo había explicado un concepto de Dios como Krishna. Y yo dije, bueno, el número 1 es Krishna. Él dijo, bueno, entonces el número 2. No, me dijo. Entonces, esa es nuestra preocupación. Un hombre tan rico y siente que le hace falta algo. Entonces, pero realmente, cuando estamos conectados con el Supremo, por ejemplo, aquí en México, en cualquier parte del mundo, uno va a una dependencia del gobierno. Todos hemos experimentado. No hay ninguna organización más ineficiente en cualquier parte que yo he visto que los gobiernos. Porque en un negocio normal hay incentivos. Cuando uno trabaja para el gobierno, generalmente, que la gente le gusta o no le gusta, no, tiene que aguantar a lo que dice. No sé si ustedes han experimentado, yo he experimentado en muchos países. Entonces, pero si uno conoce el secretario del jefe de dependencia, así nomás. Entonces igual, en este mundo,
atravesar las dificultades, desafíos, situaciones en este mundo es muy difícil. Porque hay solamente 4 problemas reales: nacimiento, muerte, vejez y enfermedad. Cualquier otro problema, con dinero, con arreglos, o con morir, nosotros podemos solucionar. Pero la muerte en sí, aunque nadie quiere morir, a menos que uno es suficientemente miserable, entonces a veces sí quieren morir. Pero por lo general no queremos morir. Sin embargo, esta es obligación. De hecho, es el único compromiso que no se puede romper. Pero se puede. Los Vedas dicen que se puede. ¿Y cómo? A través de entender que soy alma espiritual eterna, que no tengo muerte. Lo que estoy muriendo es el cuerpo. En el comienzo del Bhagavad Gita, Krishna dice a su devoto, Arjuna, eso está sucediendo en un campo de batalla. ¿No? Imagínense, el libro que habla de la paz suprema sucede en el campo de batalla. Justamente para mostrarnos de que cuando uno entra en una conciencia espiritual, una conciencia divina, no existe una situación que es insuperable. Pero cuando vivimos con una conciencia mundana, hay tantos problemas, tantos desafíos, tantas situaciones que nos agobian y no podemos solucionar. Pero Krishna dice, ¿cómo podemos llegar a ese estado? Esa era la queja de Arjuna. Entonces Krishna empezó sus enseñanzas a decir, Ashochasam, ¿cómo es? Yarvaram Davichase, Katasam, Katasam, Cha, Nanushuchanti Pandita. Él dijo, Arjuna, tú eres un tonto, porque tú no sabes la diferencia entre un cuerpo muerto y un cuerpo vivo. ¿Y cuál es la diferencia? Krishna dijo, no hay diferencia. Solo que el cuerpo vivo está tratando de llegar a su estado normal, que es materia muerta. Está hecho de materia muerta. Y lo que está vivo es el alma dentro del cuerpo. Por ejemplo, ¿qué es la diferencia entre un coche estacionado y un coche andando? Que hay un chofer, hay una persona dentro. Pero el automóvil es igual, ¿no? Es la misma metal, plástico y cables, igual. Pero es el chofer. Entonces, cuando uno comprende que yo no tengo nada que ver con este cuerpo, soy simplemente el conductor. Simplemente, y si puedo entender realmente quién soy yo, Aham Brahmasmi, alma espiritual, energía del Supremo, ¿no? Parte y porción del Supremo, atrapado dentro de un cuerpo, atrapado dentro de la materia. Entonces, uno va a comprender que lo más importante en la vida no es el negocio, no es la escuela, no es mis sueños de tener algo, sino es entender mi verdadera posición y vivir dentro de esa posición espiritual, que es posible en este momento, dentro de este mundo, dentro de una guerra, dentro de un desastre. Por ejemplo, en Venezuela, como empecé, nuestros voluntarios allá están contentos, están yendo con la gente, ayudándoles, tener esperanza.
Porque están rodeados por muerte, por problemas. No, miles y miles de personas sin dónde vivir, sin saber cómo voy a comer. Y primero llegamos con comida para darles un poco de esperanza, pero damos el conocimiento de que, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué sucede, por ejemplo, el desastre que sucede ahí? Cualquier persona en cualquier parte del mundo vive el mismo desastre en cada momento. Por ejemplo, si ahora mismo Venezuela está más cerca de México, una cultura muy semejante, pero si yo escuchamos de la guerra en Ucrania, hace 2 años yo fui a Ucrania y fui a Kiev, más cerca del frente de la batalla, y llegó un misil, cayó a como 500 metros, ¿no? Todas las ventanas rompieron, ¿no? Entonces, pero vivimos aquí, vamos al trabajo, vemos una película y leemos en el periódico, en el internet, guerra en Ucrania. Oh, qué malo, ¿quién está ganando el mundial? No, así, no. Pero cuando uno viva muy cerca de esto, uno se da cuenta que en cualquier momento se puede pasar un terremoto, ¿no? Hemos tenido terremotos aquí. Yo recuerdo un terremoto, él recuerda. Yo vivía en este momento en un edificio cerca de Doctores, un edificio grande. Empezó el terremoto, el edificio empezó a ser así. Yo estaba mirando la ventana, una curva así, después así, una curva así, ¿no? Y entonces tuve una sensación muy real de que hay un peligro en cada paso. 5 minutos antes yo estaba ahí haciendo algo y de repente, sabiendo que en la próxima a lo mejor nos vamos para hacia abajo, ¿no? Así. Entonces, pero ¿qué hice yo? Me sentí y canté una canción que nosotros cantamos, ¿no? Namaste Narasimhaya, orándole al Señor que me protege. Inmediatamente yo sentí que si ese edificio cae, ese va a afectar el cuerpo, pero no va a afectar a mí. Y total paz. Y esa paz podemos vivir en cualquier momento y en todos los momentos. Es la verdadera paz. Y aquí en Bhagavad Gita, Krishna dice, hay 3 pasos para tener esa paz. Primero, Bhaktaram Jagatapasam, que Bhaktaram quiere decir disfrutador. Es otro nombre de Krishna, Bhakta. Quiere decir el supremo disfrutador, el destinatario de todo lo que existe, porque todo proviene de Él, por lo tanto, todo descansa dentro de Él. Pues quiere decir, todos los esfuerzos que estamos haciendo, estamos dedicando a alguna persona, a una causa, a algo. Él dice, yo soy la suprema causa. Entonces dedica todas tus actividades a mí. Sarvaloka Maheshwaram. Segundo paso para tener la paz. Todo pertenece a mí. Por eso ni siquiera realmente puedo ofrecer algo a Él porque pertenece a Él. No. Por ejemplo, si yo tengo algo que pertenece a cualquiera de ustedes y yo lo devuelvo porque yo lo encontré en su cartera, busco dirección. Mira, señor, señora, aquí está su cartera. Va a tener un gran precio por mí que estoy devolviendo. Entonces Krishna dice,
Tienes que dar, de todos modos debes dar todo a mí porque todo me pertenece. Y si tú dejas tu falsa sentido de propietario de lo que pertenece a mí y reconoces que todo es mío y recuerdas algo aún más importante que Sridham Sarvabhutana. Yo soy el amigo de todos ustedes. Yo soy el amigo que vivo en el corazón de todos ustedes eternamente. He vivido vida tras vida tras vida. He estado dando indicaciones a través de conocimiento, a través del sufrimiento, a través de experiencias, que tú tienes una identidad, una realidad que de todos modos tú te sientes en cada momento. Que yo quiero existir permanentemente. Sat, Chit, yo quiero entender más y más acerca de todo lo que está alrededor de mí. Y Ananda, yo quiero ser feliz. 3 aspectos del alma que constantemente deseamos y tratamos de crear artificialmente en este mundo. Seguridad. ¿Dónde está la seguridad aquí? Conocimiento, ¿no? Tenemos inteligencia artificial, pero, por ejemplo, un científico hizo un experimento con inteligencia artificial. Dijo, la humanidad está repleto de problemas sociales. Dio toda una explicación. ¿Cuál es la solución? Y dijo, eliminarlo. Sí, eliminarlo. Entonces vamos a depender de algo que simplemente es un mecanismo muy rápido, pero sin amor, ¿no? Sin emociones espirituales trascendentales que nos puede llenar de alegría permanente. Entonces, pero si podemos entender que esa persona, Krishna, y ahora estamos aquí con el Bhagavad Gita, con Krishna en la forma de su deidad, con las personas que realmente, todos ustedes también, están aquí porque quieren saber más, quieren saber algo de esta eternidad, esa perfección espiritual. Entonces, tenemos un manual perfecto, Bhagavad Gita. Tenemos más, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, el néctar de la devoción y muchas literaturas más que nos llenan de la esperanza que yo puedo experimentar felicidad trascendental eterna. Nada más, tenemos que profundizarnos un poco más en esa gran ciencia espiritual. Entonces, para que ese conocimiento, para esa ciencia espiritual, para que esa conexión eterna y perfecta que existe entre nosotros y el Supremo puede manifestarse, para que podamos superar la ley de karma que nos mantiene por las actividades anteriores en otras vidas, nos mantiene vinculados con este mundo. Si queremos superarlo y para que todo ese conocimiento nos pueda llegar más profundamente a mi inteligencia, a mi ser, tenemos la perfección del proceso de yoga que se llama mantra yoga, el canto del nombre trascendental del Supremo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A través de esa ciencia espiritual, es un proceso tan simple. Y voy a concluir con una pequeña historia de nuestro maestro. Srila Prabhupada estaba caminando en Andhra Pradesh, un lugar en la parte central de la India que tiene muchas montañas y formaciones de piedras muy, muy interesantes, ¿no?
estaba caminando y estaba haciendo observaciones. Qué belleza en esa creación. Que los científicos están analizando las complejidades de la materia, cómo esa formación pudiera haber sido hecho. Él dijo, es muy complejo. Sus estudios demuestran que es muy complejo. Entonces, Prabhupada cerró los ojos y dijo, no nos va a creer. Dijo 3, 4 veces. Y los devotos acompañándolo, que no entendemos. Y uno pregunta, ¿no van a creer qué, Prabhupada? Que la explicación es tan simple, que simplemente por cantar ese mantra se puede ir más allá de toda esa ciencia. Ellos están pasando la vida tras vida, generación tras generación, tratando de entender plenamente la naturaleza de este mundo. Pero ni siquiera hemos llegado a comprender los misterios de microcondia, ¿no? Que los pequeños elementos dentro de las células que nos dan toda la energía. O sea, hemos analizado, pero ni siquiera entendemos perfectamente cómo pasa eso. Y qué hablar de todos los universos. Pero por repetir ese mantra con concentración, inmediatamente podemos conectarnos con la fuente de todo esto, que hace que toda esa materia ilimitada en los universos existe con el más mínimo esfuerzo de dormir. Y conectándonos con esto, como Krishna dice aquí al final del capítulo 10 del Bhagavad Gita, todos los milagros, la belleza y la maravilla de este mundo es simplemente una chispa de mi verdadera comprensión y energía y capacidad. Entonces, es mejor conocer el secretario de esa persona. Y aquí está Srila Prabhupada. Él nos da el conocimiento para que podamos ir más allá de cualquier problema de nuestra existencia. Y con un proceso tan sencillo y simple, de simplemente repetir un mantra con concentración, ese es verdadero yoga. Todo el propósito de yoga, vemos gente haciendo ejercicios, ¿no? Pranayama, asana yoga, etc. Pero todo esto es para llegar a un estado de donde uno puede parar la interferencia de todo lo que está sucediendo dentro del cuerpo y la mente y la inteligencia, para que uno puede ver lo que está más allá de todo esto. Pero ese proceso es difícil. Y la mayor parte de la gente que lo hace por media hora, 1 hora, y se cansa, o tiene algo que hacer. Pero el mantra yoga, uno puede hacer en cualquier momento, y cuando uno se vuelve competente, uno puede superar cualquier situación dentro de este mundo, cualquier peligro, y también más allá de cualquier éxito. Uno va a dejar de sentir que me falta algo, sino que lo único que me falta es experimentar más amor. Pero estoy completo, pero hay algo más allá del completo en el plano espiritual. En el plano espiritual, 100% es el comienzo. Aquí 100% es la meta final. Pero en el plano espiritual, 100% es el comienzo, es el cero, ¿no? Y uno va más allá, ilimitado. Entonces, estamos invitando a todos ustedes de vivir en este plano espiritual, de viajar en
yo escribí una carta a Elon Musk. Usted está muy interesado en experimentar el espacio, ¿no? O sea, espacio externo. Yo le dije, yo invito a viajar dentro del espacio interno, que es más ilimitado. Porque va adentro, entra en el plano espiritual y uno entra en la existencia más allá del espacio. El espacio parece ilimitado, pero es un pequeño burbuja dentro de la existencia espiritual ilimitada. Un pequeño globo que pensamos que es tan maravilloso. Pero cuando uno entra en el plano espiritual, se ve que es insignificante. Entonces, esa es nuestra invitación. Estamos aquí para servirles. Tenemos los libros para su placer y su comprensión de entrar en el plano de la perfección, del amor, la felicidad, la bienaventuranza. Entonces, esos son algunos pensamientos acerca de este tema, de cómo vivir, cómo ser feliz, que es el deseo de cada uno de nosotros. En vez de tratar de hacerlo de tantas formas que han experimentado este mundo una y otra vez desde tiempo histórico inmemorial. Estamos dando un curso intensivo de experimentarlo en un momento. Claro que pronto nosotros tenemos el kirtan, cuando uno puede simplemente a través del canto del Mahamantra entrar como uno entra en el mar. En el comienzo puede ser un poco frío, ¿no? Cuando le toca con los pies, pero cuando uno entra en el agua se vuelve muy agradable. Entonces, yo voy a parar aquí. ¿Hay una pregunta, una duda? Sí. Si nos puede explicar un poco más acerca del camino de inteligencia artificial, que usted dice que no es el verdadero camino porque el hombre trata de competir con el Supremo, de rebasar, de superar la inteligencia suprema, y por otro lado es un camino frío y sin alegría, como usted comentó, que no se puede comparar con el camino de felicidad que sería el camino espiritual. Si nos puede ampliar un poco este tema. Bueno, ese tema es un tema ilimitado. Pero nosotros estamos atados por una cadena. Empecé a hablar de eso, de la justicia de karma, o acción y reacción, experimentando el resultado de mis éxitos y errores que he hecho vida tras vida. Es algo incomprensible y que no podemos entender. Krishna dice en Bhagavad Gita que las complejidades del karma son muy, muy difíciles de comprender. Más bien, uno debe entender lo que es akarma, lo que es existir sin los efectos del pasado y sin las cadenas del futuro. Porque el efecto del pasado crea una cadena en el futuro que nos ata a este mundo. Entonces, la comprensión espiritual realmente comienza cuando una persona entiende que
sentimos que estamos controlando nuestra existencia, pero siempre pensamos, si tuviera un poco más de dinero, si tuviera un poco más de conocimiento, si tuviera otra cosa, yo pudiera arreglar mi vida mejor. Quiere decir que no tengo completo control. Pero pensamos con algún arreglo mecánico en este mundo, yo puedo superar los problemas, dificultades y tener completo control. Y en un sentido más general, ¿no? A través de ciencia, filosofía y diferentes medios de tratar de ver cómo mejorar la humanidad. Pensamos que a través de algún sistema filosófico, científico, social, económico, ya vamos a poder eliminar las dificultades que experimenta la humanidad. Pero el hecho es, se puede hacerlo así. Simplemente depende de la determinación de uno. De dejar de pensar que yo lo voy a arreglar y aceptar la ayuda del plano trascendental. Entonces, de otro modo, estamos sujetos a fuerzas que son más allá. Como un ejemplo, yo quiero ir a la playa, ¿no? Entonces, pero está lloviendo. Si yo puedo tener el deseo de hacer algo, pero hay factores. Ese es un ejemplo muy simple. Pero cada cosa que yo quiero hacer, hay factores de karma, de existencia anterior, de leyes de la naturaleza, que van a dejar o no que yo hago lo que quiero hacer. Entonces, y a veces lo que quiero hacer es obligado por mi existencia anterior. Yo pienso que es una novedad que me ocurrió, pero ¿cómo es que me ocurrió? ¿Y por qué? Por ejemplo, yo fui a visitar los jíbaros en Ecuador, que son cazadores de cabeza, ¿no? Entonces, yo estaba platicando con ellos. Primero dije, estamos seguros aquí. Entonces yo pregunté, ¿cómo es que ustedes buscan una cabeza? Bueno, explicó todo, es una cosa medio compleja. Pero si piensen, eso es muy interesante. Para nosotros no sería tan interesante, especialmente si soy el víctima en la ley. No es tan interesante para mí. Entonces el punto es que en cada cultura, en cada sociedad, en cada individuo hay un concepto de lo que quiero hacer. Y lo que yo quiero hacer, otra persona no es muy agradable. Entonces todo eso está contenido dentro de un gran mecanismo que está regido por el karma, tanto individual como colectivo de todos nosotros. Entonces Krishna dice, es tan complicado, no trates de solucionar esto, sino más bien debes tratar de salir de ese mecanismo, porque de otra forma, si no a través de la opción que yo ofrezco, no hay salida. Entonces, pero seguimos tercamente la humanidad, ¿no? Siglo tras siglo tras siglo tras siglo. Kalpa quiere decir el tiempo que existe el mundo antes de una disolución y un nuevo ciclo. Y lo mismo, siempre lo mismo. Nacimiento, muerte, vejez, enfermedad. Siempre afrontamos los mismos problemas. Entonces, es complicado, pero la solución es tan simple.
Es tan simple que uno a veces duda. No puede ser. Es tan complejo todo. Mi vida tan complicada. No puede ser que cantar ese mantra es la solución. Yo he cantado. ¿Dónde está? Hay que aprender cómo cantar bien. No. Cómo ir más allá del problema. Cómo ir más allá de la situación. Como hizo Arjuna. Su situación era muy complicada porque estaba en una guerra contra sus familiares. Imagínense. ¿Quiénes son las personas que más queremos en este mundo? Los familiares. Imagínense que mañana dice que tiene que pelear la muerte con sus familiares. ¿Se puede imaginar algo más difícil? Pero Arjuna estaba en esa situación y Krishna, después de explicar Bhagavad Gita, entendió todo y todo se solucionó porque él fue más allá de ese problema. ¿Alguien más? Sí, vale. Comentaba usted al principio acerca del doctor Rana, doctor. Ese ejemplo también a veces nos sucede al revés, ¿no? Cuando nos explican que el Mahamantra, el canto, de ciertas maneras nos va a dar algunos resultados, hasta el resultado mayor. También no lo comprendemos. También no podemos comprender, porque de los tres estados, el primero con ofensas y luego el segundo, no lo podemos comprender todavía. O sea, el grado de placer y de plenitud. Hay que aprender cómo hacerlo funcionar. Por ejemplo, cuando yo tomé la química, yo comprendí que agua es oxígeno y hidrógeno. Entonces yo tomé una manguera de oxígeno, una manguera de hidrógeno y no pasó nada. Entonces hablé con el profesor y dijo, no, es que tiene que tener un vacío de cierto grado y esto y otro, tanto calor. Y después él dijo, tú me has dado una idea, yo voy a mostrarles cómo hacer agua. Y él hizo todo un vacío y con cierta temperatura y salió gotas de agua. ¿No? Entonces el punto es que uno tiene que aprender cómo manejar los alimentos para que le den resultado. Si no, es lo mismo. El canto del Mahamantra siempre le da cierta alegría. Pero para que tome su efecto completo, uno tiene que aprender cómo cantar bien. Entonces, el primero es como, por eso yo digo que el yoga, en un sentido, es como tarjeta de crédito. Con una tarjeta de crédito, uno compra y disfruta el objeto, pero después tiene que pagar, ¿no? Entonces también ese proceso nos ofrece un cierto gusto espiritual para que desarrollar ese gusto, ese deseo de tener más. Y después el precio es simplemente aprender cómo hacerlo bien, cómo cantar con concentración, con fe, con devoción, con un grado de concentración completo. Y después elimina cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier restricción, cualquier limitación. Bueno, entonces sí. Como que tengo una duda de que... Bueno, qué bueno, yo tengo muchas dudas. Qué bueno. Que no puedo conciliar bien. Que bueno, con la ley del karma podemos entender por qué sufrimos, ¿sí? Y como que de
podemos desarrollar una aceptación de ese sufrimiento que recibimos, o también cuando vemos sufrir a otro, entender que está sufriendo debido como a su karma. Pero en un momento dado se nos puede llegar a ser como insensibles, ¿sí? Porque es, bueno, o sea, está sufriendo es porque tenía que pasar por eso, tiene que purificar su existencia al pasar por ese tipo de sufrimientos. Pero si lo razonamos desde ese punto de vista, no podría ser que lleguemos a transformarnos como en insensibles o como evitar que se manifieste como una insensibilidad por el sufrimiento del otro o una indiferencia por el sufrimiento propio. Bueno, podemos voltear la tortilla, así, en el sentido de que también todo lo que estamos experimentando que es agradable es también karma, ¿no? Pero ahí no quejamos, ¿no? Así, no se queja cuando hay una situación agradable, exitosa, ¿no? Entonces, pero ese es karma también. Y el problema con tanto el placer resultado de karma como el sufrimiento resultado de karma, todo es temporal. Entonces, cuando es una miseria, nos da un alivio saber que es temporal, pero a veces ese temporal es muy largo, ¿no? Entonces, por eso Krishna dice, mejor superar, ir más allá del karma. Eso es lo mejor. Porque tratar de entrar en cómo funciona, por qué sucedió esto, ¿no? Es tan complicado. Porque, por ejemplo, si yo soy un médico y tengo mi agenda de citas médicas, alguien me llama, yo puedo tener una cita en esta semana, no tengo cita hasta de aquí a 5 semanas. Entonces, igual el karma funciona así. Yo puedo hacer algo y hay una reacción, pero ¿cuándo va a suceder esa reacción? Yo tengo una agenda de karma, cosas que tienen que suceder. Entonces, lo que yo hago ahora, a lo mejor el resultado se va a manifestar de aquí a 3 vidas. Porque toda mi agenda está ahí. Entonces, por eso es tan complicado. Y por eso Krishna dice que hay que solucionar, por ir más allá del karma. Quemar el karma. Y uno quema el karma cuando uno se entrega a Krishna. Cuando uno dice, ¿y qué significa la entrega de Krishna? Srila Prabhupada dijo, entrega a Krishna es igual a como el desamparo de un niño ante de su mamá. Aquí tenemos un ejemplo entrando, ¿no? Ahí está. Una niña dependiendo totalmente de su madre, ¿no? Cuando hay un problema, ella no va a llamar a la policía, ella no va a llamar a los bomberos, va a agarrar a su mamá. Entonces, cuando nosotros también hay algo en la vida, una necesidad, un problema, simplemente meditamos en Krishna, ya tenemos la solución perfecta, ¿verdad? Esa. Entonces, sí. Esa es la solución. Así. Bueno, mi pregunta es, estamos en el Kali Yuga, hace desde que empieza 1000 años y dura 400.000 años, estos son 300 de años. En ese lapso, No se escucha muy bien. Sí, bueno, en ese lapso, por ejemplo, ¿qué representaría por ejemplo eso de la era del acuario? En ese lapso. Digamos que es como que se suaviza, por así decirlo, el efecto de estar aquí en México. El significado también de los avatares,
Buda, Cristo, ¿no? La ley de Prabhupada. Es algo que eso, digamos que suaviza, por así decirlo, aligera el karma de estar aquí en el mundo. Bueno, por mi karma tengo un defecto habitativo. ¿Puedes repetirlo un poco más? Sí, si pudiera repetirlo un poquito más alto. Sí, O tú me relajas. Ok, es que no tampoco. Él dice que estamos en la hora de Cali, que todavía falta mucho tiempo para que transcurra y termine. Y él dice que ¿qué relación hay entre esta era o la era de Acuario? Porque vino Cristo, fue Buda y vinieron muchos avatares y no Srila Prabhupada. Nosotros no vamos a parar el efecto de Kali Yuga. Para los que no conocen, Kali Yuga quiere decir la época que estamos actualmente, la época de mecánico. Hay otras épocas que se llaman épocas de mantra, donde todo se maneja a través de mantras, de poder de sonido. Pero en esa época todo es mecánico, es yantra, época de mecanismos. Entonces, justamente hoy por la mañana estaba explicando que escuché una conferencia de Srila Prabhupada, donde él habló de las condiciones miserables al final del Kali Yuga. Y después al final Prabhupada dijo, mejor salir desde ahora. Así. Si uno sabe, por ejemplo, si yo estoy en una señora, voy a usar el ejemplo del comienzo de esa conferencia, una señora que conocida por nosotros, estaba en Venezuela en un edificio, en una oficina del gobierno, terminó su gestión, salió y el edificio cayó. ¿No? Entonces ella estaba saliendo, escuchó algo y salió corriendo. Entonces el punto es, cuando uno sabe que hay un peligro, la solución es evitar. Si uno sabe que este mundo es peligroso y Kali Yuga es época lleno de desavenencias y problemas, es peligroso, la solución es salir del peligro. Primero salir a nivel de conciencia, porque a través de conciencia uno experimenta todo en este mundo. Entonces, si mi conciencia, porque conciencia es como yo percibo todo. Si llevo mi conciencia más allá de este mundo, pasa lo que pasa en la parte externa. O sea, yo voy a estar más allá. Y voy a dar otro ejemplo. Cuando yo tenía 16 años, fui a trabajar en Guatemala en mis vacaciones. Y mis padres vinieron para recogerme en coche. Y el día que llegaron, quedamos en un hotel. Ellos tenían algo de dinero, entonces quedamos en un buen hotel en el último piso. El día siguiente empezó una revolución. Y toda la gente en la calle gritando y tirando piedras. Y nosotros ahí arriba comiendo bien y mirando. Así. Esa es la trascendencia. Así. Uno puede estar dentro de todo, pero su nivel de conciencia está más allá. Uno está, pero no está. O como uno es en un barco. Uno puede estar en un barco dentro de una tormenta, pero no se moja. Uno se siente el movimiento, pero no se moja. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de las modalidades que mueven este mundo, si uno está dentro del barco trascendental,
de conciencia de Krishna. Se siente el movimiento, pero no se mueve, no está directamente afectado. Esa es la solución. Bueno, entonces vamos a parar aquí es el tiempo y muchísimas gracias por su atención. Hare Krishna. Reverencia. Hare Krishna. Gurudeva, la visita estuvo bien. ¿Se acuerda de Sí, yo lo vi, gracias. Y aquí, ¿no quedaría mejor? Sí. Aquí, para que nada más estire la mano, pero ¿Cómo? aquí, la visita aquí. ¿Aquí qué? Aquí poner, Ajá. queda más a su mano. O ahí Sí, está por bien. eso yo estoy muy agradecido. Yo lo vi otro día y estaba muy contento. Pero no quedaría mejor aquí. No, ahí está bien. No, Porque puede interferir. cuando se arregle. No es mucho esfuerzo. Mucha gente tiene sería más cómodo aquí, pero no podemos poner. Aquí está. Igualmente. Bueno. ¿Usted sabe cómo se apaga esto? Difícil para mí. Ni idea. ¿Está transmitiendo? Creo que sí. También.